Hola, ¿cómo andan? Bueno, hoy vamos a finalizar con coordinación grupal, por lo menos esta tanda de 7, 8 videos, tal vez más incluyendo los de observación. Este es un texto del año 2013 y que por aquel entonces titulé Coordinar nuestro grupo interno. La psicología social permite comprender mejor el alma humana, sobre todo su parte inconsciente, latente, oculta. Decía el maestro Eckhart, se preguntaba, ¿cómo se puede aprender el arte de vivir y de morir sin recibir ninguna instrucción? Este texto, Coordinar nuestro grupo interno, surgió de una charla que di en la Asociación de Trabajadores del Estado ATE, en la ciudad de Santa Fe. Ahí participé de un seminario sobre coordinación de grupos organizado por la profesora Patricia Jiménez Lorente, que bueno, le agradezco una vez más, como en aquel entonces, la posibilidad de integrar ese evento. Y ahí, mientras estaba hablando, sin tener idea de que se me iba a pasar esta idea por la cabeza, en un momento de mi exposición me encontré diciendo que para coordinar grupos es fundamental primero poder coordinar nuestro propio grupo interno. Recordé entonces que Enrique Pichón Rivière distinguía entre grupo interno y grupo externo, siendo este último, el grupo externo, el grupo real y el primero, el grupo interno, la internalización que de aquel hacemos. Es decir, el pasaje fantasiado desde el mundo exterior hacia nuestro mundo interior. Mientras el grupo externo es ese que coordinamos en lo concreto, en lo real, en el grupo con el que estamos, el grupo interno es el conjunto de vínculos internalizados en constante interacción con sus relaciones y sus contenidos propios de las fantasías conscientes y los fantasmas inconscientes. Así, es esencial tener en claro la referida división subjetiva cuando cumplimos el rol de coordinar grupos, pues en nuestro complejo mundo interno habitan, entre otros, el saboteador, el emisario, el portavoz, el líder y el silente, entre otros roles, ¿no? Y cuando estamos hablando de división subjetiva, evidentemente estamos hablando de ese sujeto barrado de Jacques Lacan, eso que nos permite decir que no somos individuos, sino que somos dividuos, porque estamos totalmente divididos. Aparte somos sujetos sujetados por las muchas y constantes ambivalencias, polaridades, antagonismos y contradicciones que a diario nos tocan vivir. Ejemplo, sujeto versus grupo, lo manifiesto versus lo latente, proyecto versus resistencia al cambio, heterogeneidad versus homogeneidad, y así siguiendo.
La psicología social y el trabajo en grupos y con grupos nos permite ir conociéndonos a nosotros mismos y, como solemos decir, al conocernos mejor a nosotros mismos, tenemos posibilidades de conocer mejor a quienes están con nosotros en un grupo, a los integrantes y los miembros que van a hacer ese proceso grupal junto a nosotros. No es un dato menor que el fundador de la psicología social argentina considerara que en la enfermedad mental lo que está dañado es precisamente el grupo interno. Es decir, Pichon Rivière consideraba que en la enfermedad mental lo que está dañado es precisamente el grupo interno. Y otro de los temas sobre lo que más fui consultado en ese evento en Santa Fe resultó ser el conflicto en los grupos. Pues bien, así como hay conflictos en los grupos, hay también conflictos en nosotros. No hay ser humano sin conflictos en lo personal, tampoco existen grupos aconflictivos. Tanto los miembros del grupo como su coordinador, su coordinadora, deberán tener en cuenta esta cuota de tolerancia ante la realidad que estamos planteando. El psicoanálisis considera el conflicto psíquico como constitutivo del ser humano y se refiere al mismo cuando se oponen exigencias internas contrapuestas. Lo aborda desde distintos puntos de vista. Lucha entre un deseo y una defensa, conflictos entre las pulsiones, pujas entre los diversos sistemas o instancias, por ejemplo, yo, ello y superyo, y señala el psicoanálisis siempre que el síntoma neurótico es el resultado de una transacción o compromiso entre dos grupos de representaciones que actúan como fuerzas contrarias. Ejemplo, el ello luchando contra el superyo y el yo tratando de ser un árbitro entre esas instancias. Desde una óptica psicosocial hablamos de procurar convertir en un problema a los distintos dilemas que surgen en nuestro grupo interno y obviamente en los grupos que coordinamos, esos grupos externos. Entendemos por dilema la contradicción o antinomia a la que no se le aplica la dialéctica, por lo que consecuentemente queda sin resolverse en una síntesis de orden superior. Algo así como el perro que se muerde su propia cola, gira, gira, gira y no resuelve el dilema, es girar de esa manera, no quebrar esa instancia, y ese quiebre se produce cuando podemos dialectizar ese dilema y hacerlo un problema para poder trabajarlo. Al transformarlo en un simple problema, logramos que ese círculo vicioso que gira sobre sí mismo pueda producir un recorrido en espiral. Dicho circuito espiralado, tesis, antítesis, síntesis, nos permite tener en cuenta que en todo grupo, donde el conflicto suele aparecer de modo intermitente y constante, siempre están presentes fuerzas contrarias que luchan entre sí. Conflicto deriva del latín co, con, entre dos o más, y flictus, choque o lucha. Una solución dialéctica y psicosocial intentará arribar a una síntesis que contenga ambos polos opuestos, sea que ello suceda en nuestro mundo interior o en el grupo a nuestro cargo. Fíjense que la mayoría solemos tomar las palabras por hechos, lo cual es ya una confusión de locos. Si tomamos
a Friedrich Nietzsche cuando nos dice que no hay hechos, solo hay interpretaciones. Si estamos en un grupo compuesto por 20 integrantes, hay tal vez un hecho que esté sucediendo en lo grupal, pero hay 20 interpretaciones, más las del coordinador, más los de los observadores o las observadoras. La mayoría de nosotros estamos semidormidos, cuando en realidad creemos estar despiertos. Padecemos de nosotros mismos como sujetos del rendimiento en una sociedad del cansancio, diría el filósofo Byung-Chul Han, ¿no? Byung-Chul Han, un filósofo surcoreano en lengua alemana. Llega un momento en que el ser uno mismo es cuestión de liberarse, lo cual exige valor, tiempo y también esfuerzo y sufrimiento. Muchas veces uno quiere rebelarse, pero se revela de un modo que le haga estar seguro de su derrota. Fíjense esto, ¿no? Muchas veces queremos rebelarnos, pero nos rebelamos de un modo en que nos haga estar seguros de nuestra derrota. Tomando el mismo concepto y tomándolo a Karl Marx, un poquito más complejo, más filosófico, pero en la misma línea, dice: la exigencia de renunciar a los engaños sobre nuestra propia situación es la exigencia de renunciar a una situación que necesita del engaño. Bueno, si bien esa reunión en ATE fue lindísima, duró 3 horas de charla, preguntas y repreguntas, y permitió abordar muchísimos conceptos atinentes a la coordinación grupal. Pero bueno, para finalizar esto, digamos que así como la base esencial de una preparación psicoanalítica se aprende pasando uno mismo por el análisis personal y singular, digamos también entonces que la técnica de coordinación se puede conseguir a través de la experiencia individual de cada operador psicosocial coordinando grupos, estando en grupos, participando en grupos y coordinando grupos. Pensamos que eso se logra mediante una larga preparación y con una buena cantidad de práctica en distintos y variados grupos. Y por qué no, también escuchando y sintiendo y coordinando nuestro propio grupo interno. Pensamos que todo esto se logra mediante una larga preparación y con la práctica de coordinar distintos y variados grupos. Y por qué no, también escuchando, sintiendo y coordinando nuestro propio grupo interno. Bueno, con esto damos cerrados por ahora el tema coordinación. Vamos a empezar en la próxima con alguna otra temática. Probablemente sea psicólogos sociales en acción, psicólogos sociales trabajando en específicos temas que pueden ser tanto en la educación, en la salud, en el tiempo libre, en el trabajo, en el esparcimiento, con niños, con adolescentes, con adultos mayores, en el deporte. Vamos a hacer un variado recorrido de todo lo que hacemos y podemos hacer los operadores psicosociales. Así que ahora solo me resta mandarles un abrazo inmenso y nos estamos encontrando en la próxima.